Bienvenidas, bienvenidos a la nueva era. Hoy está con nosotros Woody Mueller, vidente, clarividente, medium, canalizadora, entre otras muchas cosas. Gracias por estar en este programa, Woody. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo te va? Pues feliz de estar contigo en un espacio tan interesante y tan lleno de sabiduría universal como lo llamo yo, porque en esta época en la que estamos viviendo hacen falta mucho más personas como tú que realmente comuniquen para la conciencia y desde la conciencia. Es un placer estar aquí. Pues muchísimas gracias, Woody. Un placer, el placer es mutuo. Y para empezar, una primera pregunta. ¿Ser medium o canalizador, se nace o se hace? Es una pregunta súper interesante y yo te voy a contestar de una manera muy sencilla las dos cosas. Cuando tú me preguntas, si tú le preguntas a otra persona, muy probablemente te vaya a dar argumentos que difieren mucho de lo que yo te voy a contar aquí. Yo te voy a hablar desde mi experiencia personal y de lo que he vivido también a nivel familiar y luego de muchas investigaciones, porque yo no me quedo solamente con que, puedo hablar con muertitos, como dicen personas. Yo me voy mucho más allá. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Y con quién es que estoy hablando? Un medium puede nacer medium y la gran mayoría de los seres humanos somos mediums, por no decir que el 99.9% es. ¿Por qué? Porque si tú estás en este momento encarnado en la Tierra, muy posiblemente como mínimo, has tenido ya 300 vidas aquí en este plano, lo que quiere decir que en cada vida has hecho una acumulación de conocimientos, quiéralo o no la persona, que se están grabando en tu alma, y esa acumulación de conocimientos te conecta con diferentes dimensiones al mismo tiempo, no solamente con el plano terrenal, sino que te conecta con el plano astral, o lo que yo llamo, te conecta con lo que hay al otro lado del velo. La cuestión es que si tú quieres, puedes utilizar ese conocimiento y esa conexión y activarlo cuando quieras. Y entonces, cuando planeamos una encarnación, muy probablemente como parte de esa misión álmica, decidimos activar desde el nacimiento esa capacidad mediúnica o esa capacidad canalizadora, como me ocurrió a mí. Yo tengo memoria casi que desde el vientre de mi madre, y eso no es porque sea algo especial. Todos somos especiales y ninguno especial que otro, sino porque hace parte de mi plan álmico. Pero también he tenido la oportunidad de conocer muchas personas que no nacieron teniendo esa capacidad y la activan. Y la manera de activarla, yo digo activación y no aprender a ser medium, porque la manera de activarla es simplemente yendo al interior de tu ser y empezando a mirar qué cosas te están bloqueando, qué es lo que has creído tú desde pequeño a nivel de espiritualidad, por decirlo de alguna manera, y trabajar con las capacidades que ya tienes. La capacidad mediúnica es una capacidad orgánica, la tiene el cuerpo. O sea, tú percibes el mundo a través de tus ojos, a través de tu boca, de tu nariz, de tus oídos, de tu corazón. Esa es la parte humana. O sea, tú captas una imagen con tus ojos, tú captas un sonido con tus oídos, y por eso tu cerebro puede interpretar qué es lo que está pasando alrededor tuyo. Como el cuerpo hace eso, el alma tiene esa misma capacidad, pero cuando el alma lo hace, estamos hablando de el ojo espiritual o el tercer ojo que llamamos, que sería la clarividencia, o estamos hablando de la clariaudiencia, que es el oído espiritual, o el clariconocimiento, que es que yo sé que algo sé, pero no sé cómo lo sé. Parece contradictorio, pero así funciona. Entonces, todo eso se va mezclando, y lo que hace el alma, que es la que es sabia y la que tiene todo el conocimiento, la que hace el alma es utilizar los órganos que ya tiene el ser humano para activar ese don. Entonces ya empiezas a ver más allá de la materia, y ver más allá de la materia quiere decir que ves la energía, y eso es lo que hace un medium. O sea que, en resumidas cuentas, todos somos mediums y todos somos canalizadores. La cuestión es, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres activarlo? Porque nadie te puede enseñar a hacer eso. ¿Tú lo activas o no? O definitivamente dices, no, a mí no me gusta que se me suba el muertito, como dicen los mexicanos. No, a mí no me hables de eso. Me da miedo que me salga la llorona. Eso no existe. Sí, sí, entiendo. Me recuerda mucho lo que has comentado a Jacobo Greenberg, muy físico cuántico, ¿no? Por decirlo así, muy científico. Sí, sí, Así sí. que, bueno, genial aprender todo esto contigo. Y bueno, tú dentro del campo de la mediunidad o canalización, últimamente has tenido bastantes canalizaciones relevantes, ¿no? Que puedes contarnos. Sí, Jacobo Greenberg lo admiro muchísimo. O sea,
eso, super genio, medium para mí, aparte de científico, medium, canalizador, aunque él, bueno, no se determinaba o se etiquetaba así como medium, no como canalizador, porque no hay que hacerlo, pero súper potente. O sea, hablando de términos, medium es una persona que sabe de energía, de cuántica, aunque lo llame con otros nombres. Mira, hay varios tipos de mediunidad. Ahora, yo te voy a contar algo. Una persona que sabe hacer panes se puede especializar en un tipo de panadería. O sea, yo vivo en Alemania y aquí te digo que los panes que hay, 13 diferentes tipos de trigo, y hay personas que se especializan solo en un tipo de pan, en el pan que es solamente de proteínas, o en el pan para, qué sé yo, reposterías, o bueno, hay diferentes variaciones, son especialidades. Lo mismo ocurre con la mediunidad, y dentro de la mediunidad hay algo que se llama la videncia, no es la clarividencia, es la videncia, que es muy diferente, y les voy a explicar primero eso antes de que empecemos a hablar de las predicciones. Claro que sí. La clarividencia es la capacidad de ver el mundo espiritual con claridad. O sea, tú tienes los ojos y ves el mundo físico, pero solo la materia. Cuando tú eres clarividente, puedes ver con el ojo espiritual, que la gente habla prácticamente es del tercer ojo, que es la conexión con la glándula pineal. Entonces tú ves el mundo espiritual a través del tercer ojo, pero no ves más allá de lo que se esté dando en ese momento o de lo que el espíritu te quiera mostrar. El vidente, además de que puede ver la energía, puede entrar al campo cuántico, y a través del campo cuántico puede ver diferentes futuros posibles, que es lo que hace que un medium pueda dar predicciones. Hay mediums, o sea, desde la antigüedad, Moisés, Abraham, si nos venimos más para acá, Nostradamus, por decirlo de alguna manera, Edgar Cayce, que es es el medium sonámbulo, que es de los más grandes que han existido. O sea, él entraba en trance y captaba información que pasó en ese momento, que ocurrió en ese momento o que ha estado ocurriendo, porque ahí es donde viene una cosa que yo quiero aclarar antes de entrar en materia, y es que como vidente tú recibes la información y recibes un tiempo posible. A mí me pueden decir septiembre, pero puede ser septiembre de este año o dentro de 5 años, porque algunas veces no lo especifican. ¿Y por qué? Porque no lo tenemos que saber todo. ¿Y por qué no lo tenemos que saber todo? Porque eso hace que la energía se bloquee y porque tenemos que evolucionar. Hay un plan cósmico perfectamente estructurado y ellos entregan información cuando hay que cambiar algo energéticamente, pero el plan cósmico no se cambia. Entonces, por ejemplo, Edgar Cayce entraba en trance, por eso le decían el medium sonámbulo, y extraía la información del campo cuántico. Podía haber cosas que ocurrían, eso me pasa a mí. Yo algunas veces no lo puedo ni controlar. Algunas veces empiezo a escuchar una voz, que es como la clariaudiencia, que me dicen, me empiezan a mostrar como sucesos. Y yo, bueno, ¿qué es esto? Entonces me siento a meditar y en mi cabeza se empiezan a disparar cantidad de informaciones que yo trato de escribir muy rápidamente. Es una especie de semitrance, no es un trance como el de Edgar Cayce, porque para eso un medium necesita una segunda persona que esté dando y escribiendo. Entonces es una especie de semitrance en donde yo estoy aquí y allá al mismo tiempo. O sea, es la capacidad de estar en las dos dimensiones a la vez. Y yo empiezo a escribir lo que me están diciendo. Esa es una manera. La otra forma es cuando de pronto veo noticias, que lo hago muy esporádicamente, trato de verme solamente un resumen que dura 2 minutos, o sea, 2 minutos es lo máximo que aguanto en las noticias, y lo hago 1 o 2 veces por semana. Entonces, cuando veo algo que de pronto me impacta y mi corazón se empieza a mover, lo que hago es abrir el registro akáshico del planeta, que es otra manera también de penetrar esa información. Y ahí es cuando me empiezan a llegar las predicciones. Por ejemplo, el año anterior, antes de que se diera el conflicto que tenemos ahora entre Ucrania y Rusia, yo lo vi, eso fue más o menos, creo que fue en octubre, y lo dije muy específicamente, en tal y en tal mes van a haber 3 explosiones y luego explota el conflicto entre estas dos naciones. Pero no fui yo, o sea, es que no soy yo la que doy esa información, es una información que llega. También el año anterior, hace 2 años, por ejemplo, que fue ya mi canal privado, pude predecir el accidente que hubo en México, predije las inundaciones en Brasil, en Argentina, el fuego, los cambios de gobierno. Y el año pasado también hice, ya se me olvidaron las predicciones del año pasado, gracias a Dios, porque si no eso me tortura. Y hace poco sí estuve contactando con mis guías, con el mundo del espíritu, y estaban dando predicciones de este año, que incluso yo me impacté,
porque yo escucho cosas como Diego, así son muy curiosas porque ellos me decían, España arderá, Portugal arderá, Italia arderá y Sicilia llorará a sus hijos. O sea, imagínate que a ti te digan eso, tú te quedas, ¿qué es esto? O sea, tú te quedas como, wow. Entonces yo en ese momento, yo no puedo decir, bueno, aclárame qué me estás diciendo, sino que yo empiezo a escribir de una forma rápida y enredada. En la primera predicción que me habían dado era la de Noruega, que me decían que el suelo de Noruega se moverá, o sea, el suelo de Noruega se moverá. 2 días después me llama una persona, después de que yo entregue las predicciones, y me dice, Gudiela, tienes que ver las noticias. Bueno, me voy yo a ver las noticias, y un día después en Noruega hubo un atentado, algo así, en una discoteca, y es como, en ese caso el piso de Noruega se moverá, era el piso social, o sea, era como todo el engramaje social. Y después empiezan los incendios, y empieza Portugal, o sea, el calor extremo, primero Portugal, España, luego Francia. Yo dije, bueno, gracias a Dios me equivoqué con Italia, cuando de pronto empieza también Italia, y creo que hace poco se dio lo de Sicilia, que incluso hubo un muerto, y entonces a mí me empieza como a reventar la cabeza. También hubo predicciones de inundaciones o algo así. Yo dije, bueno, no ha pasado nada, gracias a Dios. Y como hay tanta gente con la que tengo contacto, ellos me llaman o me escriben, Gudiela, en Chile ya pasó esto, entonces me empiezan a dar como retroalimentación. Claro. Y eso es lo que prácticamente hace la evidencia, Diego. Bueno, magnífico. Y también que Edgar Cayce era un gran médico y dio un montón de adelantos en la medicina, porque entraba en trance, ¿no? Como dices, y aparte podía ver el cuerpo por dentro, ¿no? Según he leído, y podía sanar a los pacientes con intervenciones, eso se llama, adelantadas del momento. Eso se llama cirugía astral. Eso también se puede hacer con la cuántica. Hay una técnica en la mediunidad que yo creo que Edgar Cayce, sin querer queriendo, fue la que la diseñó, se llama el transhealing. Yo casi no lo hago. Cuando lo hago es porque ahí sí tengo que entrar en trance, y es algo muy lindo porque tú conectas con la energía de la persona. Por ejemplo, mi hermano sufre de asma, y cuando él tiene los ataques, yo entro en trance y empiezo, es como si mi energía entrara al cuerpo de él y empiezo a ver todo azul. Y el azul, como yo te contaba, es la energía cuántica, claro. Es como el agua. Empiezo a ver todo su exófago, su garganta, sus pulmones, empiezo a ver todo esto en azul, y yo empiezo a entrar y me empiezan a mostrar en oscuro las partes que hay que tratar. Entonces yo me quedo ahí enviándole luz, o cuando estoy con la persona de manera directa, lo que hago es empezar a mover, porque también, bueno, soy maestra Reiki, pero esto es solamente como una adición claro. a la parte del transhealing. Empiezo a colocar mi mano y voy sintiendo algo pesado, entonces lo voy sacando y lo voy extrayendo, que era lo que hacía, bueno, no en ese nivel, porque no sé si conoces a Panchita, la gran claro. O sea, a ese nivel no, porque la señora materializaba instrumentos. Con un cuchillo, ¿no? De campo, increíble. Pero los materializaba en el aire y sacaba cualquier cantidad de cosas. Alejandro Jodorowsky, todos fueron operados por ella, y yo no llego a ese punto. Eso ya es una mediunidad de sanación única, eso no se repite siempre, muchas veces, cada 100 años, pero lo que hacía Edgar Cayce, que sí, médico, y hacía estas operaciones y detectaba las enfermedades. Eso también lo puede hacer un medium, eso también es evidencia. Muchas veces cuando yo hablo con las personas, simplemente me quedo viéndolas, y los guías de la persona o el mundo del espíritu o el guía que esté conectado conmigo en ese momento me dice, pregúntale qué le pasa en el hígado, y casi siempre dan exactamente donde hay un problema. Ese tipo de sanación también se puede llamar sanación lumínica o por arquetipos, ¿no? Tengo entendido. Sí, claro. Ya, muy interesante. La verdad que, bueno, vamos hacia eso, ¿no? Parece que viene del pasado, pero puede ser el futuro, ¿no? O el presente incluso. Muy interesante. Sí, partiendo, Diego, de que somos seres multidimensionales. O sea, tú estás aquí en muchas partes al mismo tiempo. Es un concepto un poco difícil de entender, pero cuando tú logras entender cómo funciona la energía, tú puedes trabajar con tu yo del pasado, tu yo del presente y tu yo del futuro, que es exactamente porque no hay división de tiempo, y puedes sanar cosas que ni siquiera han llegado. Claro. Es lo que ocurre muchas veces con un medium, que tú estás hablando, que sea medium vidente, porque es a donde iba. No todos los mediums tienen la evidencia. Mucho que hay que hacer una aclaración. La clarividencia es la capacidad de ver el mundo espiritual, pero la evidencia en sí es un don con el que se nace. Este don no, o sea, hasta donde yo sé, no se aprende. Puedes desarrollar el transhealing, que el transhealing
es cuando tú prestas tu cuerpo para que médicos del cielo o maestros o sanadores lleguen a través de ti a sanar. Pero tú también lo puedes hacer si eres vidente, si logras detectar estas cosas. Por eso la evidencia no es tan recurrente dentro del campo de la mediunidad, porque la evidencia es algo mucho más específico. A ti la evidencia te da la enfermedad que tienes, el punto donde la tienes o el suceso que va a ocurrir. Como por ejemplo, una de las cosas que a mí me da como miedo fue que, y espero que no ocurra, porque yo siempre he dicho es que vi un accidente de trenes en diciembre en New York. Yo espero que no ocurra, espero haberme equivocado y que suceda y que si se da que no haya nadie en los trenes. Y entonces, por ese miedo que tenemos a conocer estas partes del futuro, es que muchos no activan la evidencia. No quiere decir que yo sea la única que la tiene. Tú la puedes tener, pero ni siquiera te das cuenta porque tu alma decide en esta vida no activarla, porque estar viendo hechos futuros, si tú no tienes un balance en tu vida, o sea, te puede dar una esquizofrenia y hay mucha gente que se enferma de esquizofrenia precisamente por eso, y algunos incluso son catalogados cuando pueden ver mucho más allá de lo que cualquier ser humano ve, son catalogados de locos, porque el común de la gente le tiene un miedo enorme al futuro, pero no entienden que es solamente un futuro posible, que el futuro puede cambiar, el futuro se puede cambiar. Sí. Sí, o sea, existen los acontecimientos, como dicen, pero no existe el tiempo, ¿no? Exacto. Claro. Y en ese aspecto, pues pueden pasar muchas cosas y, como tú dices, pues un gran poder o un gran talento o una gran conciencia, pues lleva una gran responsabilidad, porque si no, uno se desbalancea y surgen muchos problemas psíquicos, claro, muchísimos. Hay que tener mucho cuidado, como tú dices. Exacto. A nivel personal, incluso, Diego, también puede ser. Mira que a mi nivel personal se me dificultan muchas cosas y yo tengo que estarme como trabajando constantemente. Por decir algo, tú eres vidente, llega tu novio o tu novia y te dice, voy para donde mi mamá, y tú sabes que la intención es otra porque tú estás leyendo la energía sin quererlo, tú estás tan conectado con esa persona. Claro. Eso puede ser muy frustrante, porque si tú no aprendes a cómo manejar las energías, hay leyes universales que, por ejemplo, te dicen no leas la energía de otra persona, o sea, sin autorización no lo hagas, o cada uno es dueño de su destino, etcétera. O sea, si tú no aprendes esto, si tú tienes un don y no aprendes cómo manejar la energía, eso te puede a ti llevar a un estado de frustración, de angustia, de ansiedad, que es difícil de manejar, que es lo que le ocurre a muchos niños también, Diego, que desde pequeños ven situaciones que no son comunes y los padres los llevan de inmediato a un psicólogo, los medican y él es el loco y, no sé, y muchos adultos también. Ese es el otro extremo. Lo que sí es cierto es que cuando empezamos a ver todos estos dones a nivel científico, cuando le metemos cientificidad al asunto, es muchísimo mejor, porque yo te voy a decir a ti, la evidencia se dispara porque es un proceso normal de tu cerebro, porque tu cerebro está conectado con la energía de tu cuerpo y de tu alma, y tu alma puede ver a través de la pared cuántica. Claro. Y si nos empezamos a hablar de cuántica, hay una cantidad de estudios que te hablan de eso, o sea, como el gato de Schrödinger, el gato que está muerto y no está muerto, o sea, aprender a ver a través de eso. Sí, súper interesante, estamos conectados y por ende, pues lo vivimos y tenemos ese acceso, ¿no? O sea, ya de por sí. Bueno, súper interesante. Yo creo que esto también va a disipar muchas dudas de todos los que nos están viendo, porque siempre hay una duda entre pues los canalizadores, mediunidad, clarividencia, videncia, y creo que ahora lo has explicado tú muy bien, desde un punto de vista bastante científico, así que te damos las gracias. Y cuéntanos, Gudi, o sea, tú también eres sanadora, por lo que me has dejado entender. Y aparte, me has comentado que también ayudas eres como una entrenadora o ayudas como mentora, perdón, mentora para medios o videntes, ¿no? Sí, correcto. ¿Podrías decirnos cómo podría ser esa mentoría tuya? ¿Podés darnos? Claro, Diego, mira, yo soy muy clara con eso, es que yo no le puedo enseñar a nadie nada. O sea, eso siempre digo a mis alumnos, yo a ti no te voy a enseñar nada, yo te voy a enseñar es a recordar. Y aquí les voy a colocar algo que les va a sonar a muchos como raro, como esta señora ya está muy loca, posiblemente sí, y es que les voy a hablar del origen de sus almas. Miren, todas las almas tienen un origen y no todas son de un origen terrenal. O
O sea, estamos hablando de energía y cuando hablamos de energía estamos hablando de todo al mismo tiempo. O sea, mediums, canalizadores, todo eso son almas viejas y muchas de ellas vienen de otros lugares, vamos a decirlo así, de otras dimensiones, de otros planetas, de otras constelaciones. No nos vamos a detener en tecnicismos. La verdad es que cuando tú llegas al planeta Tierra, hay almas que llegan con una misión y hay almas que yo llamo activadoras. Por ejemplo, el alma mía es una activadora. La misión mía no es como estar siempre haciendo mediunidad y decir, ay, qué güey es la mediunidad y qué tanto puedes predecir el futuro, sino ayudarle al resto de almas que hay encarnadas que todavía no han recordado lo que pueden hacer, a recordar sus dones. Y a eso se le llama mentoría. O sea, a eso se le llama, yo te digo a ti cómo recordar a través de diferentes técnicas que me han dado mis guías y que me ha dado, bueno, el haber nacido en una familia de mediums y la experiencia y la investigación, porque no solo hay que tener el don, Diego, sino que también hay que estudiarlo para que se te salgan las cucarachas de la cabeza. Yo he estudiado en la escuela inglesa de mediunidad, que está muy con el espiritismo. Yo no soy espírita, pero hay que decirlo, ellos tienen una tendencia muy espírita. También he estudiado con mediums alemanes y con un medium sueco también, y entonces tú empiezas como a mirar cómo se maneja la mediunidad desde diferentes puntos de vista, y todo lo que hacen estos mediums con las personas con las que yo me he entrenado, ellos me han enseñado a mí cómo activar o cómo mejorar lo que ya tengo. Y entonces en mi caso, yo desde hace unos años descubrí que a nivel álmico, precisamente era mi labor, mi función, activar los catalizadores humanos. Los catalizadores humanos son aquellas personas que nacieron para bajar información universal, que son los canalizadores, o los que nacieron para servir de puente de comunicación con otras dimensiones interdimensionales, que son los mediums. O sea, hay una cosa, la canalización es parte de la mediunidad, pero también son como dos cosas que tienen especialidades. El medium es el puente y entrega mensajes directos de otras dimensiones. El canalizador muchas veces, o sea, baja información, pero también debe procesarla para entregarla, porque algunas veces la información la recibe a través solamente de símbolos. Mientras que el medium, por ejemplo, maneja la telepatía, se va a comunicar con encarnados, la mediunidad se va a comunicar con seres desencarnados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas cosas? ¿Cómo activarlas? ¿Con qué ejercicios lo puedo hacer? ¿Qué me debo trabajar yo como ser humano para poder llegar a esa capacidad? A todo eso se le llama mentoría. Entonces es lo que yo hago y es como la labor que a mí más me gusta hacer. O sea, no decir yo soy medium, jaja, mírenme aquí, yo puedo hacer esto, sino mientras más mediums hayan, mientras más canalizadores hayan, pero canalizadores y mediums reales. Porque es que hay mucha gente que dice, yo estoy canalizando el arcángel Gabriel, y yo algunas veces me quedo mirándolos y digo, oye, tú estás canalizando ahí la sabiduría de tu alma, pero eso no es el arcángel Gabriel, porque cuando tú ya tienes esa capacidad, tú puedes sentir cuando la otra persona realmente está canalizando una energía de estas. Claro. Entonces hay muchos que dicen, los guías dicen, y yo me pongo a pensar, ¿por qué no dices que tú dijiste? Tú también eres una persona sabia. Entonces es como capacitar medios y canalizadores que realmente conecten, y si no pueden conectar, enseñar qué otras posibilidades hay para conectar sin que sea una canalización o mediunidad directa. Por ejemplo, hay gente que utiliza la radiestesia, el péndulo y otras cosas. Claro. Eso también es un tipo de mediunidad. El tarot, cuando tú no solo aprendes los arquetipos del tarot, sino que aprendes a través del tarot a abrir campos, un camino dentro del campo cuántico. Entonces ahí bajas información. No todas las personas tienen la capacidad de bajar la información de forma directa, y eso no es que unos sean mejores que otros, no, hay personas que requieren de una herramienta y hay muchas herramientas para eso, el péndulo, el tarot, las runas, bueno, los cristales, o sea, hay muchas cosas que te ayudan a esto. Entonces yo me muevo en todo ese campo, y cuando la persona realmente no tiene esta capacidad de hacerlo de forma directa, entonces ya exploramos las otras formas. Bueno, entonces
vamos a ver qué tal te va a ti con el péndulo o qué tal te va a ti con esto. Incluso aprendiendo a hacer una carta astral se puede canalizar. Claro, y la con la gente astrología muchísimo, claro. Claro, Con la astrología. la energía de los astros, de las tendencias energéticas de los planetas. Sí, correcto. Súper interesante, vale, luego vamos a dejar en la descripción todos tus datos para el que le resuene y el que esté interesado, porque esto además es un empoderamiento tremendo, ¿no? Porque es una ampliación de conciencia y como tú dices, ¿no? Los buenos canalizadores o los canalizadores conscientes es un proceso, ¿no? Es un camino Claro. que te lleva toda la vida en eso, ¿no? Digamos, entrenamiento y experimentación, ¿no? Que, bueno, me parece súper fascinante, motivador y me dan muchas ganas, además de aprender y de entrar en tu mentoría, todo se ha dicho de paso, ¿sabes? Mira, Diego, que es tan bonito. Bueno, se me olvidó una herramienta muy bonita que es la de los registros akáshicos. Sí. Pero los registros akáshicos yo los trabajo con la plantilla original humana, que es, aparte, no sé si tú has escuchado a Crayon, a Lee Carroll, sí, que claro. Entonces, él habla del ADN humano entonces, al entrar al campo cuántico se puede aprender mucho más de eso y el registro akáshico, cuando tú entras al registro akáshico, puedes canalizar seres de alta vibración, incluso puedes ver seres fallecidos y hay un método específico para hacerlo. Cada maestro creo que utiliza su propio método porque al fin y al cabo, si tú estás en el campo de los registros akáshicos o de la canalización, te das cuenta que llega un punto en el que tú te preparas mucho, pero cuando ya logras una conexión que tú dices, estoy fluyendo, estoy conectada directamente con la fuente, o sea, que es todo lo que se mueve, ya el entrenamiento es para toda la vida, pero ya tú lo haces solo, o sea, ya tú empiezas a investigar, a explorar contigo. Cuando a mí me están diciendo, se puede canalizar de esta manera, o sea, yo no me voy a hacer el curso inmediatamente, porque aquí a los que nos están escuchando no estén pagando por todo, porque no hay necesidad de pagar por las cosas, sino que hay que empezar a mirar qué puedes hacer tú que no te cueste. Yo he visto en tu canal, Diego, que tienes muchas meditaciones muy bonitas, por ejemplo, meditar es una cosa espectacular. Tú te sientas a meditar sin ninguna expectativa y lo haces todos los días, una clave todos los días a la misma hora. Yo me siento a meditar todos los días a las 4 de la tarde, por decir algo, 10 minuticos. Va a llegar un momento en el que vas a escuchar una voz y tú ni siquiera sabes de dónde sale. Bueno, ¿y qué me está pasando? Estás empezando a canalizar, corazón, solo con las meditaciones que tiene Diego en el canal que son gratis. Y es que de eso se trata. Cuando tú ya te empiezas a conectar, a ti los guías te van colocando el libro, el video, la charla, el camino, y todo el tiempo, y a medida que tú te conectas con ellos, te bombardean con una cantidad de información que tú dices, bueno, espérenme que ustedes van muy rápido, ustedes van en sexta velocidad, yo estoy empezando en la segunda, por favor ténganme paciencia, pero todo el tiempo estás aprendiendo, Diego, todo el tiempo. Así es. O sea, digamos que tú la técnica que más recomiendas de canalización o para entrenar en este aspecto o para iniciarse podría ser la meditación, porque has dicho otras, el péndulo, el tarot, todo eso. Evidentemente el tarot pues tiene un significado muy grande, son 78 cartas, arcanos mayores, menores, es muchísima información, ¿no? Pero digamos, la más puede ser intuitiva o inmediata, podría ser la meditación. Mira, corazón. Te dije corazón, perdón. No. Aquí todos somos corazones. Yo encantado. Es que nos amo. Claro que sí. Cuando tú vibras en amor, tú como que quieres abrazar a Así es. Diego, mira, hay varias formas facilitas. Obviamente la meditación es muy buena. Una clave, si me lo permites, para meditar es cuando ustedes empiecen a meditar, si quieren despertar, por ejemplo, esa capacidad de canalización, utilicen la frecuencia 5 Hz. La frecuencia 5 Hz les hace como un masajito en la pineal muy bueno, los lleva a un punto en el cual la energía álmica se relaja tanto que tú solamente te sientas a escuchar la melodía. No tiene que ser ni siquiera una meditación guiada, solo escuchas la frecuencia. Y la escuchas todos los días entre 5 y 10 minutos y vas a empezar a conectar, vas a empezar a ver cosas y la intuición, que es muy importante, se va a empezar a disparar y vas a empezar a como a ver futuros posibles, pero en el corto plazo. Por ejemplo, vas a ver que mi jefe me va a entregar algo para hacer, pero yo no quiero hacer eso. Y a los 10 minutos tienes a tu jefe entregándote algo que tú no quieres hacer y tú dices, me volví bruja. No, estás conectándote con el campo cuántico. Entonces la meditación está muy buena para eso. La de los 5 Hz es una recomendación, pero puedes utilizar cualquier meditación. 5 La Hz. otra cosa,
Ok. 5 Hz. La otra técnica es la respiración consciente. Mm, O sea, si tú aprendes a respirar, si tú aprendes a manejar la respiración, vas a conectar de una manera impresionante. Yo les cuento a ustedes que, eh, a- bueno, como yo nací con esto, entonces ya me tocaba explorar algunas cosas que exploran otras personas al principio, pero que yo también quería sentir. Y yo escuchaba que habían canalizadores que decían, yo hablo con Dios, y así te suene paradójico, yo decía, con Dios. Yo he hablado con todo el mundo, hasta una vez vi una cosa feísima que yo creo que era del bajo astral cuando tenías 8 años, pero yo a Dios no he tenido la oportunidad de verlo, pero porque yo no veo a Dios y yo estaba tan inquieta, bueno, estaba como frustrada, yo porque no escucho a Dios, ¿será que solamente estoy canalizando, qué sé yo, ángeles malos que no mm, existen? Y entonces en uno de mis cursos tuve a una persona que estaba estudiando mediunidad y era profesor de respiración consciente, y le dije yo, mira, vamos, yo quiero que tú me des clases de respiración consciente. En la primera clase me lloré el alma, o sea, yo no sé qué tenía, pero me lloré el alma. En la segunda entré en trance, porque eso fue así, en 2 minutos estaba en trance y empecé a dibujar en el aire, que él me decía, empecé a dibujar en el aire constelaciones. Yo empecé, o wow. sea, mi alma conectó con el universo y empecé a dibujar así en Uf. el aire, constelaciones Ujú. por todos los lados, y él me decía, tú, y en la tercera sesión yo me doblé de una forma, o sea, que yo fui bailarina mucho tiempo, pero yo ahora estoy muy viejita y no soy tan flexible como antes. Yo sí sentí que me doblé, yo estaba como ahí, no estaba, y él me decía, tú te doblaste, Zenú, y aparecieron todas las luces de la Kundalini sobre ti. Y mientras yo me doblaba, yo sí sentí que tuve como un full out, es como estás, como que tu alma se desconecta de tu cuerpo, estás en el espacio, y yo me sentía flotando en el espacio. De pronto escuché una voz que me decía, siempre he estado aquí. Y yo dije, Wow. es Sí, Dios. sí, sí. O sea, y en ese momento empecé yo a temblar y él me empezó a sacar del trance. O Fíjate. sea, y no me ocurrió porque yo sea Goody Mueller, no, eso le ocurrió a cualquiera. O sea, Ujú. respiración consciente, ejercicios de respiración Kundalini y todo eso, también en YouTube, gratis, compres en un librito de respiración consciente. Lo que pasa es que estamos en la época del fast food, es como todo Ya. tiene que, ya, todo tiene que Inmediato, ser. gratuito. Sí, dame en dos Claro. minutos cómo es la conexión, porque si no, no me sirve, ¿no? Hay que hacer el trabajito, hay que hacer el trabajito espiritual. Sí, sí, sí. Y mucho de esto es disfrutar el camino, ¿no? Disfrutar a Claro, entrar en el interior y ver que realmente el interior es una dimensión nueva que nos va a llevar mucho más de lo que podemos ver con nuestros ojos en esta 3D, por así correcto, decirlo, ¿no? Así que correcto. es un camino, es un proceso que en realidad pues hay que tomárselo con mucho amor, con mucha paciencia y bueno, con muchísima buena voluntad en ese Sí. sentido, ¿no? Porque Y como lleva, dices tú, sí, como dices tú, Diego, disfrutarlo. O claro que sea, sí. desconfía cuando una persona te diga, se te fue tu pareja, yo te lo devuelvo en 3 días. O sea, Mm, primero, eso no está bien. O sí. sea, tú no puedes. Otra, que te digan, yo te limpio todo el karma. No, Óyeme, eso sí, sí. ayúdame con los bloqueos para Ujú. entender cuál es mi karma, pero mi karma me lo limpio yo, Claro porque que el sí. karma es una tarea Mm, que hay que aprender. A ti nadie te limpia el karma, pero las personas queremos una espiritualidad rápida como es el mundo, mm, rápida como es la vida actual, y ahí es donde sí. empezamos a caer en la falsa espiritualidad, y es cuando nos empezamos a enrollar más con el ego y más Ujú. con unas cuestiones que no tienen que ver con la espiritualidad ni con Dios, sino que tienen que ver más como con el mercado de la espiritualidad, porque también hay un mercado Claro que espiritual, sí. y ahí es donde tenemos que tener cuidado y empezarnos a alejar un poco de ese mercado de la Mm, espiritualidad para poder conectar realmente. claro que sí, hay que tener mucho discernimiento de, Sí, bueno, ahora mismo que todo se vende, ¿verdad? Todo se mercadea, entonces nunca se sabe uno, ¿no? A veces dónde se está metiendo, pero hay que tener mucho cuidado claro, y ahí el discernimiento de cada uno y al final la experiencia y los pasos que vamos dando en la vida. correcto. Bueno, súper Así es. interesante, Woody. La verdad que muchísimas gracias esta plática porque que no se puede aprender y que no se puede preguntar contigo, porque yo estaría aquí horas hablando. ¿Nos podrías decir, si te parece bien, alguna acontecimiento o predicción que hayas visto o que con el que hayas resonado, hayas canalizado últimamente, que quieras compartir con nosotros? Bueno, mira, incluso antes del programa me estaban, bueno, hay una cosa que va,
a ocurrir en octubre, que eso, bueno, ya lo han predicho muchas personas, la predicción la di yo a principios del año, que también que es el colapso a nivel financiero, que ya se está dando, pero es un colapso mucho más grande de todas las bolsas. Va a haber también dos cuestiones con presidentes, bueno, esas cosas no las voy a repetir porque ya las he dicho. Lo que hoy me estaban diciendo era que era en el mes de octubre, me estaban hablando que es el mes de la transformación final. Durante todo el año 2022 se abrieron diferentes portales y a través de ellos bajaron energías universales al planeta Tierra que movieron cosas que habían que, no movieron, removieron cosas que habían que remover, porque es el tiempo de soltar todo aquello que te vuelve dependiente y que te hace estar atado a un lugar, a una persona, a una profesión. Entonces, todo este año hemos tenido unas épocas bien difíciles y por eso, bueno, lo que está pasando con la energía, todo eso, y me están diciendo que en octubre esa es la época de la transformación. Me están hablando de en diciembre, del 23 de diciembre aproximadamente, me están hablando de un apagón mundial. Cuando yo hablo de mundial, quiere decir que puede que ocurran las grandes potencias, porque mundiales, las grandes potencias están afectadas, ahí va a ocurrir. En octubre me estaban hablando de esta transformación y que se va a dar con diferentes muertes que van a ocurrir de personajes influyentes en el mundo. Me hablan específicamente de 3 muertes de personas influyentes que van a cambiar un poco también la política. También me estaban hablando, bueno, cuando cambia la política, obviamente tú sabes que ellos son los que están lamentablemente ahora gobernando muchísimas cosas. Me están hablando de los pies de las personas, me están hablando que durante el mes de octubre deberían las personas que quieren cambiar la energía para el próximo año, que quieren cambiar la forma en que van a ingresar el próximo año, durante el mes de octubre deberían hacer trabajo energético con los pies. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ir a la naturaleza con los pies descalzos, entrar al mar solo como con los pies. O sea, ¿por qué los pies? Porque los pies absorben la energía de la madre Gaia, y la madre Gaia lo que en este momento está haciendo es una limpieza completa que ocupa todas las direcciones, norte, sur, oriente, occidente. Por eso la muerte que hay de peces, que está aquí entre Alemania y Polonia, por ejemplo, las cosas que están pasando en diferentes puntos a nivel oceánico, y es porque la energía de la madre Gaia en este momento es una energía de transformación total. Entonces, si tú quieres que todo lo que tú has acumulado durante este año y que no has sacado de tu parte orgánica, perdón, de tu energía como humano, se disuelva, tienes que colocar los pies durante el mes de octubre, lo más recurrente posible, o sea, el tiempo que más puedas, andar descalzos. Lamentablemente para los curiosos y los chismositos de las predicciones, octubre nos están pidiendo transformación, es como un mes en el que nos van a dejar tranquilos para el cierre final de noviembre y diciembre, que es donde van a haber los mayores accidentes. Los accidentes naturales están dándose ahora en el mes de agosto y van a seguir ocurriendo aproximadamente hasta el 10-15 de septiembre. Luego viene un tiempo de calma, porque es que la energía universal va a ver si realmente estamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, desde más o menos el 15 de septiembre hasta finales de octubre, las cosas van a estar muy tranquilas, pero nuevamente empieza todo en noviembre. Por eso se llama el mes de octubre el tiempo o el mes de la transformación. O sea, has aprendido que un incendio te puede consumir toda la riqueza material que tienes, o has aprendido que no hay nada fijo en este mundo, o sea, que te pueden quitar los ahorros, que te puedes morir de hambre, que puedes perder el trabajo. Entonces, cuando ya hemos aprendido eso, los que realmente han aprendido y estén replanteando su forma de vivir, hay muchas personas que se van a volver. A partir del mes de noviembre están empezando con muchos emprendimientos, y los guías dicen, hacer un emprendimiento no es riesgoso si lo haces con algo con lo que resuenes. No es que yo me voy a poner a vender zapatos porque es lo que se está vendiendo, sino que yo me voy a poner a vender zapatos porque es con lo que resueno y me encanta hacerlo. Es de la única manera que el conflicto financiero no te va a afectar. Entonces, el mes de octubre va a estar más tranquilo, y en el mes de noviembre se va a mover mucho la parte de Sudamérica. Es donde más van a haber conflictos, o sea, catástrofes naturales, por decirlo así, van a empezar sur hacia el norte. En Centroamérica me están hablando nuevamente de conflictos, ya me habían hablado de Nicaragua, ya me habían hablado de El Salvador al inicio del
cuando hice las predicciones al inicio del semestre. Estos conflictos se van a agravar. Me están hablando del agravamiento del conflicto entre China y Estados Unidos, y la alerta nuclear se va a reforzar durante el mes de noviembre y se va a reforzar de forma tal que va a haber casi que un estado de alerta de guerra que van a tener que, me hablan como del G7, o sea que los grandes potencias van a tener que sentarse nuevamente como a discutir y a tratar de encontrar una solución, porque la alarma de guerra en estos últimos meses del año es más y más fuerte. Hay 2 sucesos que van a ocurrir de aquí hasta el 31 de diciembre que nos van a hacer creer que el mundo va a entrar en guerra, y no solamente por la parte que está ocurriendo con Rusia y con Ucrania, sino que también está con Rusia, está China también en esa tónica, y los Estados Unidos. Los conflictos a nivel latinoamericano, estaban diciendo los guías, son más conflictos internos, son más conflictos políticos. Me hablaban de Perú, el conflicto se va a agravar, me hablaban de Ecuador, me hablaban también de Argentina, que el conflicto va a estar peor. Ya lo había dicho en las predicciones de hace unos meses, y ahora estamos viendo lo que está pasando nuevamente con la presidenta en Argentina. Sí, justamente, perdona, hoy salió una noticia de que, bueno, le han, digamos, le van a meter como 12 años, ¿no?, de cárcel. No sé si luego se cumplirá o algo así, pero... Ella no va a ir a la cárcel porque ella es el karma de Argentina. Ella todavía va a estar dando la lucha. A mí me están hablando de 36 horas de encierro, pero es un encierro solamente teatral, porque, claro, porque se necesita que la gente piense que esto funciona por la polarización en Argentina, y la polarización se va a dar no solo en Argentina, sino en países como Colombia, Perú, Ecuador, y en Brasil también hay polarización. O sea, mientras en Europa el conflicto va a ser energético, y en el oriente China, Rusia, bueno, en el este China, Rusia, Ucrania van a estar queriéndose lanzar una bomba atómica. En América del Sur los conflictos van a ser internos, y en América del Norte van a ser conflictos ya más de protestas por cambios que van a haber dentro también del régimen. Además, lo que me habían anunciado de este suceso del corazón del presidente de los Estados Unidos, bueno, yo espero equivocarme, yo siempre lo digo cuando yo escucho, yo, por favor, yo espero equivocarme. Prefiero que me digan te equivocaste, no decir que tengas razón, porque el que yo tenga razón quiere decir que estoy viendo que la energía no está cambiando, que tú lo dices y no cambiamos la energía, porque todo es energético. En el momento en que cambiemos, cambia todo. Me están diciendo también que hay que tener cuidado con viajes transatlánticos, personas que viajan, por ejemplo, entre Europa y los Estados Unidos. Hay probabilidades de que se caigan, de que se vuelva a caer otro avión. Una de las últimas predicciones que yo había entregado era que se iba a caer en las próximas semanas, después de entregar la predicción, que se iba a caer como un avión. No recuerdo muy bien la fecha que lo dije, porque no recuerdo mucho la conferencia, pero más o menos unas 3 semanas después se cayó un avión ucraniano en Grecia. Ahora me están hablando nuevamente de tener cuidado con los viajes transatlánticos durante el mes de noviembre. O sea, los viajes transatlánticos durante el mes de noviembre, o sea, más Europa, Norteamérica. No me están mostrando Europa, América del Sur, sino Europa, Norteamérica. Hay una probabilidad también de que haya un accidente aéreo. Incluso me estaba mostrando American Airlines como una de las aerolíneas que más tiene esa probabilidad. Entre Europa y Norteamérica viajan muchas aerolíneas, pero a mí me apareció como el logo de American Airlines, ¿no?, en ese caso. Vale, o sea que, bueno, por lo que dices, entonces puede ser que China termine de invadir Taiwán y que digamos que se agite más el conflicto entre las potencias. Más que invadir, es un ataque aéreo. Me dicen, vale. Invadir es un ataque, y obviamente eso generaría una guerra, generaría un conflicto mundial. Claro. En el momento en que China haga eso, a los Estados Unidos, y tenemos a Rusia, que está esperando a que demos un paso en falso, lamentablemente. Ya está dominando la fuente nuclear más grande que hay en el mundo. O sea, aquí es cuestión de diplomacia. Aquí lo único que va a salvar esto es o vibramos bonito y la parte que maneja la diplomacia en el mundo lo hace bien, o antes del 31 de diciembre yo no sé qué va a pasar con nosotros. Eso sí no me lo han dicho, que nos van a borrar a todos, porque no creo que nos vayan a borrar a todos con una bomba. Lo de la bomba no se va a dar.
pero porque a mí sí me mostraron más o menos cuándo me iba a morir, entonces todavía no es la hora, sí, pues bueno. yo digo, por descarte, si yo todavía no me voy a morir, entonces no nos van a tirar ninguna bomba, que yo lo digo como de forma muy jocosa, pero que Pero da no, sí, miedo. sí, es así. Y una pregunta te iba a hacer. Entonces, o sea, digamos que octubre es como un mes de reseteo, ¿no? Por lo que he entendido. Correcto, sí. En noviembre y diciembre, digamos que van a ser meses de muchos cambios, muy activos, incluso de, como has dicho, ¿no? Que fallezcan hay personas dentro incluso de la Importantes. política, Sí. importantes, etcétera. Y bueno, luego reuniones porque se va, digamos, digamos, se va a llevar a un tema muy dramático, los conflictos, ¿no? Entre diferentes potencias por intereses. ¿Tú crees que llegaremos a un conflicto mundial, una tercera guerra mundial? En estos últimos 6 meses del año, no. Los conflictos aislados pueden promover el miedo dentro de la gente y no olvidemos que hay una élite que quiere que ese miedo se genere. Ujú, Pero a la élite tampoco le conviene que haya una guerra mundial. A la claro. élite le conviene que hayan guerras separadas para poder controlar muchísimo más los estados financieros a nivel mundial, que es lo que quieren. O sea, todos estos conflictos tienen que ver con una sola cosa, con dinero y con el control a nivel mundial. A nadie le conviene una guerra mundial. Sí van a haber Claro. conflictos aislados, pero no va a haber, en estos últimos 6 meses no se habla de una guerra mundial. Sí se hablan de conflictos bélicos donde van a estar involucrados hasta 3 y 4 países que se y a entender desde el punto de vista político como una guerra mundial, porque la guerra mundial no quiere decir que todos los países nos unamos ahí a pelear, sino que las grandes potencias, más de 3 países en conflicto, ya podría estarse hablando de una guerra mundial, pero como tal no sería factible porque las élites lo que quieren es que este año cierre con un miedo absoluto para poder controlar Ya. el flujo de dinero que quieren controlar y que no pudieron controlar con el bicho que estaban ahí promoviendo y que sacaron otro bicho con cara de mono, entonces ya ahora están atacando el bolsillo de la gente y obviamente ya nos tenemos que preparar en Europa para mantenernos todo el tiempo. Yo no sé si en la casa nos va a tocar utilizar las chaquetas de invierno dentro de la casa, porque lo que sí van a haber son apagones mundiales por Claro. esto de la energía. Sí, sí, sí. Bueno, súper interesante. Hay que también tomar precauciones. Si tienes alguna duda, la dejas en los comentarios. Y si podemos hacer otra entrevista con Woody, pues la podemos hacer una lluvia de preguntas para todos los que estén Claro. en diferentes países, porque bueno, también va a haber muchos cambios. Me imagino que también, como has comentado, en Colombia, ¿no? Que ha habido también ahora cambio de Sí, gobierno, cambio de como tú gobierno. dices, interno, que me imagino pues eso, las corrientes se dividen, la energía también se divide y evidentemente pues eso hace que surjan conflictos, ¿no? Vale, y bueno, no sé si algo también más destacable que quieras decir. Lo que estaba, mientras tú hablabas, que me estaban hablando en este momento, hay muchas personas que están canalizando y están bajando información, pero la información que bajan y que canalizan es información abstracta. Y esa información abstracta ayuda, pero también puede generar mucha confusión. Entonces, la idea de los guías y del mundo espiritual es que ustedes cuando reciban ese tipo de información, porque hay muchos canales que son canales, pero que es información con un lenguaje muy general, Muy abstracto, ¿no? muy abstracto, que ustedes no lo tomen de forma específica, sino que vayan a la meditación y empiecen a preguntar ustedes mismos en meditación qué es lo que en el caso de cada uno de ustedes se puede hacer, porque hay algo que tenemos que es el consciente universal, el consciente colectivo, y algo que es muy individual. Entonces, por ejemplo, si va a haber un gran apagón, si yo les estoy diciendo a ustedes que la probabilidad de que haya un apagón puede afectar las casas de diversas personas, tú puedes preguntarle a tus guías si en tu caso eso va a tener alguna repercusión, si en el lugar donde vives en tu país va a tener alguna repercusión. El hecho de que haya, por ejemplo, un conflicto político, por decirlo así, en Perú, que me marcan muchísimo Perú, van a haber enfrentamientos y me están hablando de mucho terrorismo durante el mes no solo en Fíjate. Perú, en Sudamérica me están hablando de mucho terrorismo, y en la península escandinava de mucho terrorismo durante el mes de noviembre. O sea, si a mí me dicen en Sudamérica, bueno, yo vivo en Brasil, terrorismo, ya me empecé a enloquecer. No, o sea, siéntate, trata de meditar,
plantea 2 o 3 preguntas que quieran que los guías te respondan y hazla todos los días de forma consecutiva, las mismas 2 o 3 preguntas, y piden que que te entreguen la respuesta en sueños si es que tú no las puedes como entender cuando te las entregan, porque una cosa es la información universal, que es lo que dan los canalizadores o lo que doy yo en este momento con las predicciones, y otra cosa muy diferente es si a ti te va a afectar de forma directa eso. Claro. O sea, hay que ser muy consciente de esa parte, Diego. Claro, hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo vivir en un país que en otro, o incluso la vibración, ¿no? Cómo vibra cada uno, vibrar claro. en una vibración de miedo, o saber que estamos en un salto cuántico de un cambio de conciencia enorme, y saber pues que tienen que ocurrir acontecimientos, que es normal, ¿no? Que ocurran las cosas. Mira, Diego, que ahora me están diciendo una cosa. Bueno, lo que yo estaba explicando en las otras predicciones era que el planeta está haciendo un movimiento de contracción y expansión, y por eso están sucediendo, al tiempo que suceden cosas sociales, financieras y políticas, ese movimiento de contracción y expansión de la Tierra está también a nivel de la naturaleza, muchos cambios, pero ustedes tienen que entender que cuando la Tierra se mueve, la energía de la Tierra afecta al ser humano y afecta a tu energía. Contracción, expansión quiere decir tiempo de guerra, pero también tiempo de paz, y me están diciendo los guías que es muy importante que yo les diga a ustedes que hasta el final de año hay 3 portales abiertos alrededor del planeta Tierra, que durante ese tiempo hasta el 31 de diciembre esos 3 portales van a permanecer para que el ciudadano común, o sea, la persona que incluso no crea en la espiritualidad, pueda acceder a información a nivel universal. Por eso muchas personas están recibiendo informaciones rarísimas en sueños, o están teniendo sueños premonitorios y no saben por qué, o están de pronto espontáneamente aprendiendo a canalizar, o saben canalizar, o predicen algo y no saben por qué, y es porque hay 3 portales abiertos, y el gran portal, uno de los grandes portales que está en ese momento abierto, es el del portal de Orión, que se conoce dentro de Orión, dentro del cinturón de Orión, hay una especie de portal que se conoce como la puerta de Dios, que es supuestamente donde los antiguos conectaban directamente con el plano de Dios, con el plano de la fuente. Es como la torre a través de la cual llegaban y salían los dioses, por decirlo de alguna manera, porque no me puedo detener en eso para explicárselo. El caso es que ese portal está abierto, y hay otros 2 portales que también están abiertos, y en esos 3 portales hay seres multidimensionales que están entregando información constantemente a todo aquel que quiera conectar en su frecuencia, y están hablando de cosas fundamentales para conectar en esa frecuencia. Primero, cuando vas a hacer la conexión, la vas a hacer en un momento en el que tengas paz interior. ¿Y cómo logras la paz interior? Puedes cantar, bailar, conectarte con la naturaleza, incluso abrazar a tu perro, o sea, descargar el flujo de la vida diaria y sentarte en posición de meditación sin música, solo en silencio. Es la instrucción que da. Y si lo logras hacer varias veces en la semana, vas a empezar a recibir información que tiene que ver contigo, porque ellos quieren ayudar a la humanidad, claro. Ellos quieren que estas cosas no tengan la dimensión que estamos viendo los canalizadores, sino que podamos desde la individualidad como llevarlas a un control energético, de forma que podamos vibrar bonito, para decirlo de forma simple, y que esa vibración bonita, obviamente como somos una red universal, que acompañe al resto del planeta, y que estas cosas no se den, porque una predicción, Diego, es solamente un futuro posible, y si cambiamos la vibración, cambiamos la historia. Pues sí, ahí nos quedamos con esa recomendación importantísima de meditar, de conectarse aprovechar esta energía, que también estos portales son contracciones, ¿verdad?, del propio universo, sí. Que se abren estos portales, así que lo que es arriba es abajo y lo que es dentro es fuera, y como nosotros estamos dentro de la Tierra, pues también nos afecta, ¿no? Así que aprovechar estas sinergias, estos movimientos de energía para canalizar, para ser nuestro propio canalizador y empoderarse uno mismo, ¿no? Como has dicho antes, también hacer las cosas con amor, con pasión, que aunque la bolsa quiebre o baje o se pierda el dinero, lo que sea, si siempre estamos haciendo lo que amamos, pues nunca vamos a estar quebrados en ese sentido, vamos a ser ricos, ¿no? En todos los sentidos. ¿Alguna recomendación más que quieras decir a los que nos están viendo? Yo creo que la recomendación que a mí me gusta dar, Diego, es que nos amemos profundamente. O sea, el amor es lo único que nos va a salvar de todas estas cuestiones que están pasando. Si yo me amo y me cuido, y desde el amor que tengo por mí mismo me estoy cuidando y estoy velando que yo esté bien,
esa forma de cuidarme y de amarme va a tener una repercusión en todo aquel que me rodea, incluso en tu mascota, en las plantas de tu apartamento. O sea, cuídate, quiérete mucho y cree muchísimo en ti. Trata de dejar el miedo en el pasado y es el momento de que te conectes con tu misión álmica, porque es que este año es solamente un año de preparación. En el 2023, el que no se preparó en este año y no aprendió y no se transformó, todo lo bueno que va a venir en el 2023, que tiene una carga energética tremenda hasta el 2025, va a ser algo que no vas a poder soportar y vas a entrar en angustia y en depresión simplemente porque no estás vibrando en la misma tonalidad. Como si fueras a la discoteca y te colocaran un ritmo que tú no sabes bailar. Todos bailan a ese ritmo menos tú. Claro. Y todos se la están pasando bomba menos tú. Entonces, por favor, utiliza este resto de año no para vibrar en miedo, sino para amarte muchísimo y transformar y cambiar lo que puedas transformar y cambiar. Muy bien, pues nos quedamos con esta magnífica recomendación. El amor todo lo puede. Con el amor todo se puede superar y el amor nos llevará a lo que somos, a lo que verdaderamente somos, que es una conciencia infinita simplemente experimentando en este plano 3D. ¿Algo más que quieras decir, Woody? Namaste, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén, pues muchísimas gracias, Woody, ha sido un placer, un honor estar contigo, un tremendo placer que hayas compartido y que nos hayas comentado todo esto, que hemos aprendido un montón contigo, así que nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo muy cálido, paz y amor para todos, nos vemos, hasta pronto.